Una película en España tiene 4 vías de financiación básicamente. Una de ellas es la propia aportación que el productor hace de sus recursos, conseguidos casi siempre a través de créditos. Una segunda es a través de las preventas a las televisiones o bien las televisiones de ámbito estatal o de ámbito autonómico, o las privadas, o bien también las cerradas, por canal, por pago. Además de esas preventas que se manifiestan en derechos de antena, porque van a poner esas películas, esas televisiones. Un tercer canal serían las subvenciones públicas, las ayudas públicas, tanto sean del Estado como de las autonomías. Y por último, en las películas sobre todo más potentes, las preventas a los grandes distribuidores internacionales para esa película. Con la amalgama de todos esos recursos es como se consigue poner en pie una película en España. Habitualmente hay dos sistemas de ayudas al cine desde el ámbito público. Unas son las que se refieren a ayudas directas, subvenciones, o bien a través de las ayudas a la amortización o las ayudas sobre proyecto, es decir, antes o después de que se haga una película. Y por otro lado, también hay otro sistema que es de desgravaciones fiscales. Desgravaciones fiscales que en este momento en España funcionan con un 18% en las llamadas agrupaciones de interés económico, que son donde se juntan aquellos dineros que no proceden del mundo del cine, pero que quieren hacer una película. Ese es el modelo que en el fondo y gran parte de la industria solicitamos y pedimos. O sea, nosotros no queremos vivir de las ayudas, o sea, nosotros preferimos buscar dinero en empresas privadas que lo metan a nosotros, en nuestra industria, porque entendamos que es una manera de mover nuestro sector, no dependiendo de esas ayudas públicas. Lo que pasa es que se ha demostrado con los 2 años que llevamos de incentivos fiscales que el 18% no funciona porque es muy poco. Dentro de ese sistema lo que se ha recortado ahora es el Fondo de Protección a la Cinematografía, de donde salen tanto las ayudas sobre proyecto como las ayudas sobre amortización. Nos están dejando en un escenario muy complicado, de recortes, que lo que van a hacer es obligar a un cambio de modelo en el sistema. Lo que pasa es que este cambio que tenemos que hacer en el modelo nos están obligando sin tener una solución propuesta por ningún otro lado, ¿no? La situación del 2012, evidentemente, de tener 8 millones a disposición a tener 3 millones, descenderá. Y también depende de cómo se arbitre ese sistema mixto que anuncia el Gobierno entre ayudas, subvenciones y desgravaciones fiscales, para ver cómo se va a funcionar. Tiene que desbloquearse la situación, que es el problema que hay, y esto lo que va a hacer es llevar a un modelo de productoras que busquen la financiación a nivel internacional, con preventas, haciendo productos más competitivos, utilizando casting y talento internacional, que hace que puedas vender a mercados. Después de estas explicaciones, hemos entrevistado a un productor ejecutivo para que nos cuente su punto de vista. He realizado todo tipo de proyectos y ha habido algunos con financiación totalmente privada, desde poner dinero los productores o el director convertido en productor, como fue el caso de Severnache, que bueno, fue un largo proceso en el que luego yo también me sumé como coproductor y también puse dinero privado, más una parte, por ejemplo, que conseguimos con otro coproductor gallego que consiguió vender la peli a la Tele de Galicia. Ese es el caso de Severnache. Prácticamente el 92% del presupuesto fue privado. Buenas noches. ¿Quiere que le lleve? Y por ejemplo, en el otro caso casi opuesto, en Cham, por ejemplo, que es un corto de 27 minutos, digamos ambicioso por historia y por la producción que necesitaba, ahí tuvimos ayudas de varios organismos oficiales, porque hicimos una coproducción con Andalucía, conseguimos la Junta de Andalucía, con el gobierno vasco porque teníamos un coproductor vasco, conseguimos también la ayuda del ICA a corto a proyecto, que será ya este año no va a existir. Y luego tuvimos también algunas aportaciones privadas, digamos, en especie, por ejemplo, de
de la estación de esquí de Sierra Nevada, pues que nos alojó allí, el tema de las comidas y el alojamiento, pues era un coste, digamos un gasto que es puro de financiación que te estás ahorrando, que también se convirtió en un porcentaje del productor asociado que lo consiguió. Por otro lado, hemos entrevistado a un director novel para que nos cuente cómo se ve la financiación desde el lado creativo. Los 4 primeros cortos fueron cortos sin ningún tipo de subvención, sin ningún tipo de ayuda y sin nada, en realidad. Entonces ponía yo dinero y procuraba gastar lo mínimo y hacerlo como podía, ¿no? Y los 2 últimos que he hecho, pues a Reacción, que lo hice con una productora detrás, pues lo hicimos un poco también, la productora puso el dinero, avanzó el dinero, y luego una vez terminado el corto sí que fuimos a pedir las subvenciones que hay al cortometraje a posterior. O sea, una vez terminado el corto y nos la dieron. ¿Dónde va? ¿Qué está pasando? Y el último, que es La culpa, pues ya hice con una productora que tenía mucha experiencia en ese terreno y entonces se hizo ya pues un poco dentro de los cánones de cómo se puede financiar un corto, ¿no? Que es pidiendo la subvención a priori, o sea, proyecto, que mandas el guión y mandas una memoria de dirección y explicando un poco cómo vas a financiar el cortometraje. Y luego aparte pues nos dieron las subvenciones a posteriori. Yo estoy muy contento porque yo he empezado desde lo más pequeño y he ido pues cada vez intentando dar un paso adelante y hacer un pelín más grande. Además de esta fuente de financiación tradicionales, han surgido una nueva fuente de financiación, como el crowdfunding. Por ello hemos hecho una entrevista al productor ejecutivo de Cosmonauta. El tema del crowdfunding era una cosa que se estaba haciendo bastante popular en Estados Unidos, en el circuito del cine independiente, de la producción independiente, y sí, era una cosa que se estaba empezando a oír bastante en internet. Entonces había una plataforma que era como la que empezó con todo esto, que se llama Indiegogo. Y nada, y había, como ejemplo, había un documental que se llamaba Iraq for Sale y que había costado producirlo $80.000, y a través de esta plataforma, con este tema de, bueno, dando pequeños premios a la gente que ponía una cantidad de módica un poco más elevada, pues habían conseguido financiarlo en una semana. Además del crowdfunding está el crowd investing. Suele llamarse todo crowdfunding, pero bueno, que no solamente es gente que produce, sino también inversores que están poniendo dinero a cambio de un porcentaje de los futuros beneficios. Están comprando un porcentaje de la película. A lo que es el contenido extra de la película, hemos tenido una financiación tecnológica del ICA. Considero que le hemos sacado de lejos todo el partido que se le puede sacar en un país como España, en el momento en el que estamos, y produciendo un largometraje. Nosotros no hemos inventado el método, sí es cierto que lo hemos introducido en España. ¿Pero realmente es esto viable? Yo creo que son muy incipientes en este momento, quiero decir, me parece que son ejemplos de buena voluntad, son tentativas bonitas, a lo mejor te vale para unos cortometrajes o te vale para un largo que sea de un presupuesto muy reducido, pero no creo que eso pueda soportar una industria. Pueden ser ejemplos aislados, pero no van a ser decisivos. Esto no es un sustitutivo para crear un sistema ni crear una industria. O sea, ¿cuántas películas hay de crowdfunding haciéndose ahora? Cientos, miles. ¿Cuántas se van a ver? Ese es el tema. ¿Una? Si llegara, si tiene éxito alguna, ya me extrañaría, ¿no? Pero son las vías que han existido siempre para gente que está empezando a hacer sus producciones. Lo único es que todo este tipo de producciones van a ser producciones, digamos, low cost, con un sistema técnico muy bajo, que no son competitivas para proyectarlo en ningún sitio. Bueno, está bien como una herramienta para aprender, como aprendizaje, para mostrar talento, para circuitos muy alternativos, para cosas por el estilo, pero hacer eso, una industria para llegar a un público general, imposible. No debería ser todo un proyecto basado en crowdfunding. Yo creo que debe ser un complemento, una pata más, o a lo mejor depende de si es una cosa muy pequeñita, pues sí que puedes llegar. Es decir, en todas partes el cine recibe ayuda pública. Eso no puede ni debe terminar, sobre todo en Europa, donde el principio de la excepción y la diversidad culturales siempre ha presidido la tarea cultural de los gobiernos.